Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Estamos en las 7:50 y también a través de redes sociales como La Venganza Radio. Y hay un WhatsApp para los oyentes, para que escriban, que es 6585-5580. Ahí esperamos todos sus mensajes. Hablaremos de un asunto curioso que en principio parecerá una crónica ecologista. Contaremos cómo el cambio de credos vino a modificar la geografía de amplias regiones. La historia religiosa de muchos pueblos, la adoración a los árboles, en Europa especialmente, era el rito más importante. Cuenta nuestro querido amigo James Fraser que hace 2500 años es poco para mí, un poco más tal vez, pero está bien, 2500 años está bien. Europa estaba cubierta de inmensos bosques en los que los claros parecían islas en un océano de verdor. Se podía ir de rama en rama desde Estambul al Canal de la Mancha. Hasta comienzos del siglo I a.C., las selvas germanas, por ejemplo, eran tan vastas que los soldados germanos que fueron interrogados por César dijeron que habían viajado durante 3 meses a través de la selva hasta que alcanzaron su fin. Los escritores clásicos han hecho muchas referencias a bosques italianos que ahora han desaparecido. Hasta el siglo IV a.C., Roma estaba separada de la Etruria central por la temible selva ciminiana. Ningún hombre, decía Tito Livio, entraba en sus soledades y se consideró una aventura temeraria la del general romano que después de enviar 2 exploradores condujo al ejército a través de esa selva. Refiriéndose a Sicilia, Diodoro Século escribió: la alfombra de flores en los bosques era tan espesa que los perros de caza no podían rastrear las piezas debido al intenso perfume. La referencia a los enormes bosques griegos de pinos y de robles aparece en los mitos y la han certificado los estudiosos de las geografías antiguas. Estaba lleno de bosques sagrados de los que quedaron solo las estatuas que lo adornaban. Los bosques no están más. Todo ese verdor era venerado. Entre los germanos, los más viejos santuarios fueron los bosques. Los druidas celtas rendían culto al roble, elegían robledales para escenario de sus ritos y no ejecutaban ninguna de sus ceremonias sin hojas de roble. Entre los griegos, en el santuario de Dodona, Zeus era reverenciado en su roble oracular. En el foro romano, ya lejos de los bosques, pero donde se creía que había uno, se dio culto a la higuera sagrada de Rómulo hasta la época imperial. Y cuando se secó el tronco, eso fue suficiente para que se extendiera la consternación por toda la ciudad. En las laderas de la colina palatina crecía un cornejo estimado como una de las cosas más sagradas de Roma. Siempre que a un paseante cualquiera le parecía que el arbolito necesitaba riego, daba un grito de alarma y enseguida podía verse por todos lados a una muchedumbre con recipientes con agua. Según Plutarco, la desesperación era tal que parecía que corrían a apagar un incendio. La notable veneración por los árboles, generalmente consagrados como depositarios o vivienda de un dios, puede deducirse por las penas feroces que señalaban las antiguas leyes para el que se atrevía a maltratar a alguno. Entre los germanos, al que descortezaba un árbol, lo clavaban contra el tronco dañado por el estómago y lo dejaban morir allí. Upa. En Uppsala, la antigua capital religiosa de Suecia, había un bosque sagrado consagrado a Thor. Pobre del que se atreviera a dañar un árbol. Si el impío era atrapado, lo descuartizaban
y echaban sus restos a las raíces divinas. Los lituanos tenían a los robles como portadores de oráculos. No había penas, sino automáticos y terribles destinos para los que no eran cuidadosos. Creían que el que cortase una rama de un roble moriría repentinamente, y aquel que lo hiciera sin intención podía padecer el agarrotamiento de todos sus miembros. Buah, tremendo. En Grecia fueron abundantes las pruebas de predominio del culto a los árboles. En el santuario de Esculapio, en Kos, estaba prohibido bajo multa de muchas dracmas el cortar un ciprés. Los hombres conseguían madera solo de los árboles caídos. Como entre los lituanos, los impíos que irrumpieran con violencia en los santuarios boscosos de Artemis, o de Apolo, o de Zeus, podían padecer cualquier castigo que era elegido por el dios, no por la ley. Los dioses se encargaban directamente de esos castigos. En otras regiones la veneración de los árboles fue también importante. Ahí está el ciprés que plantó Zaratustra en Curazán, probablemente en el siglo VI a.C. Este debe haber sido uno de los árboles más famosos de la historia. Cuando los árabes conquistaron Persia en el año 1000, un califa hizo derribar el árbol y llevó su tronco cortado en pedazos a Bagdad. Lo hizo sobre rodillos. 1.300 camellos transportaban las ramas. El pueblo, horrorizado ante aquella acción, dio muerte al califa. Algunos historiadores, como Le Goff, Emil Ludwig, el biógrafo de Napoleón, ¿no?, y el mismo Umberto Eco, se animaron a la siguiente conjetura. Junto con otros detonantes, los bosques europeos comenzaron a despoblarse paulatinamente de árboles con la llegada del cristianismo. Los hombres de la sociedad judeocristiana, cuyo sentido de la naturaleza se perdió en el invisible Dios, dejaron de cuidar los bosques, que perdieron su carácter sagrado. En principio, esos bosques fueron odiados. Los destructores del paganismo no hicieron carrera solo en la destrucción de estatuas, o de templos, o de personas. También incendiaron bosques con la idea de expulsar espíritus arbóreos o divinidades tutelares. Estos incendios tenían otra función, no solo la de alejar a las divinidades paganas, sino a los propios paganos que se refugiaban en aquellos sitios que erróneamente creían inexpugnables. Después de la destrucción religiosa de los bosques, tiempo más tarde recrudeció la atracción por el mar y no se vaciló en desnudar los bosques de las costas. Los cristianos mediterráneos fueron los primeros en sacrificar la sombra de sus costas y la fe de los antiguos a la construcción de una flota. Las expediciones marítimas de los griegos con sus naves de madera jamás habían puesto en peligro los sitios consagrados. Existían zonas forestadas por ellos mismos y esos árboles, que no eran los antiguos, eran los que estaban dedicados a la construcción de sus embarcaciones. Así los bosques, como templos del paganismo, fueron poco a poco destruidos y aquella geografía que citamos al comienzo cambió ostensiblemente. Vamos a escuchar a María Marta Pizzi, acompañada en guitarra por Gabriel Rolón. Ah, mire usted. Para ilustrar esta charla. Escucharemos El árbol que tú olvidaste.